Bueno, buenas noches a todos y bienvenidos a este nuevo Ateneo de la SAMEM, que se titula Cuidarse en Salud, Relatos de Trabajo de Campo, y nuestra invitada especial, tenemos el honor de estar con Ana Domínguez Mon, doctora en Ciencias Antropológicas de la UBA, profesora consulta en la Escuela de Humanidades y Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Río Negro, sede andina, miembro de la Red Argentina de Investigaciones en Salud, Raíces, y del Grupo Interdisciplinario en Ciencias Sociales y Salud del Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio. Es docente de posgrado y entusiasta del trabajo del cuidado interdisciplinario. Sí, Sofi. Sí. Hola, alguien, por favor, los micrófonos se silencien, así no hay interrupciones. Y le damos la bienvenida a Ana, a la SAMEN y a este Ateneo. Muchas gracias, Ana, por estar acá con nosotros. Les agradezco mucho a ustedes la invitación realmente muy contenta de formar parte de estas eh, exposiciones e invitaciones que ustedes hacen con el foco en las narrativas. Si les parece, no sé si ya ingresaron todas las personas, podemos comenzar. ¿Qué les parece a ustedes? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bien. A ver, abre más de esto. Ah, acá está. Bueno, además de agradecer esta invitación que me hace la SAMEN, quiero presentarme como parte de equipos institucionales. Digamos que cuando yo relate esta secuencia que me llevó a mí a pensar al cuidado como una relación social es porque se produjo todo un proceso de conocimiento y reconocimiento con colegas, que algunos están presentes, como Cristina Chardón, que creamos esta red Raíces en el contexto de la Universidad de Buenos Aires, en el Instituto Gino Germani, del cual pertenezco ahora en la distancia porque estoy viviendo en Bariloche, pero además porque desde que me mudé aquí formo parte del Instituto Interdisciplinario, perdón, del Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio de la UNRN. Pero la Red Raíces convocó en 2013 a investigadoras e investigadores de la Facultad de Psicología, del Instituto de Psicología, del Instituto Gioja, de la Facultad de Derecho, del Instituto Lanari, de la Facultad de Medicina. Digo esto para que vean que lo que voy a presentar es el producto de varios años de trabajo y de discusión conjunta con también investigadores de la Universidad Nacional de Quilmes, de Lanús y de Moreno. Eh, ¿Cómo llego yo a pensar el cuidado? En realidad no partí del cuidado, sino partí de el análisis de prácticas sociales con relación a enfermedades agudas como son las infecciones sexualmente transmisibles. En ese momento, cuando yo presenté mi tesis doctoral, eran ETS, enfermedades sexualmente transmisibles, y que las ligaban a prácticas desacreditadas, sexo sin protección, consumos problemáticos, y posteriormente, varios años después, pude vincular esta forma de enfermar en las cuales se vinculaba la enfermedad con prácticas de orden de consumo. Realmente me llamó la atención cuando estas enfermedades agudas se transforman, yo diría que por los años 80 empiezan a considerarse como enfermedades crónicas. Una de ellas, el VIH-Sida, que no lo llegué a estudiar en su momento, pero sí posteriormente porque se transformó una enfermedad que se pensaba no provenía de la transmisión sexual, se transformó en una infección de transmisión sexual.
y el resultado entonces daba por esos años, no sé si ustedes recuerdan todos los enfoques de riesgo, como una responsabilidad individual, en donde el sistema social estigmatizaba a las personas como irresponsables por sus prácticas sexuales, de consumos problemáticos, por lo tanto la enfermedad aparecía como una consecuencia y no como la situación por la cual las personas llegaban a enfermar. Es decir, se soslayaba el contexto de producción de esas enfermedades. Y seguidamente empecé a ver que los niñitos que nacían, en este caso de papás y de mamás infectados por VIH-Sida, eran considerados víctimas. Víctimas a través como epifenómenos de las prácticas de padres y madres que no habían actuado en forma responsable. Pero fíjense que todavía no llega el cuidado. Sin embargo, en 2005 nos convoca desde UNICEF el doctor Kaufman a trabajar y a realizar un trabajo de campo del cual como investigadores principales estuvimos quien les habla, Astor Massetti y Paula Viale. Y tuvimos que relevar historias de niños y niñas que vivían con VIH-Sida, huérfanos. Sí, después esto está este es el libro que produjimos en el 2007, por el cual, indagando en las historias de estos niños, veíamos que para la pediatría era fundamental convocar a las madres, a los padres, para ver de Ocho y qué medio, ¿no? Pero manera, no, no sé. perdón, A las eh, 9. Hay alguien con el micrófono. Sigamos, sigamos. sí. Sí, sigamos. Alguien se entró por el micrófono. Ah, perdón. Y lo que nos pareció llamativo era que en las historias clínicas aparecía padre o madre. Y en reuniones con la SAP, que en la Comisión de Infecciosas, lo que trabajamos fue en develar, en reconocer otra figura que era el de la cuidadora o el cuidador principal, que a veces eran básicamente mujeres, pero también podían ser tíos y abuelos, y que en el vínculo, que no era un vínculo ni mucho menos parental directo, se producían saberes cotidianos que era cómo se le administraba la medicación. Por ese entonces la medicación no tenía adaptación pediátrica, por lo tanto los chiquitos recibían muchísimas medicaciones a lo largo del día que tenía que ser específicas en momentos dados y también una alimentación adecuada y de la cual muchas veces los progenitores no tenían la menor idea, pero sí tenían estos cuidadores. Entonces apareció esta idea del cuidador. Es decir, que yo ingreso al cuidado a través de pensar en personas concretas que, como podemos denominar una definición más o menos general, producen bienestar y sostienen la vida de estos chiquitos, en el caso del cuidado que puede ser por una situación de vulnerabilidad transitoria o permanente, pero que no es unidireccional, sino como señala esta diapo, que surge desde la persona que cuida, pero que se proyecta en la persona cuidada y que se devuelve y transforma una relación que básicamente que es una relación humana y que el fin es la producción del bienestar. Es decir, que el pilar está en el conocimiento del saber hacer, que también los trabajadores de la salud y particularmente quienes llevan adelante prácticas instrumentales de cuidado lo saben muy bien. Pero a su vez hay un segundo pilar que es la afectación o la transformación que produce en la subjetividad de quienes cuidan y quienes son cuidados. Estoy pensando en esta imagen que ahora para mí es muy próxima porque hace 20 días que soy abuela de mi única hija, porque tengo dos varones más,
y ver el momento de lactancia de mi nieta me retrotrae amorosamente al momento en que yo misma di de mamar a su mamá y digo, qué carita de felicidad que tiene esta nena y cómo devuelve esa cara de felicidad a esa mamá y ahí en ese proceso se da esa transformación que ya mi hija no va a ser la misma y yo tampoco soy la misma desde el momento en que nació esta nieta. Lo que sí les voy a proponer es hacer un encuadre de orden teórico y ver que efectivamente las profesiones de cuidado históricamente, y gracias a la sociología, la antropología, básicamente que es mi disciplina, y las teorías feministas, permitieron reconocer este fenómeno que es un fenómeno histórico en el cual a partir de la revolución industrial y a partir de la etapa postindustrial en las sociedades occidentales, capitalistas occidentales, las profesiones también recuperaron esa lógica de la actividad productiva y reproductiva, la actividad pública para los varones, la actividad privada o del ámbito doméstico para las mujeres. Y esto se reprodujo también en salud. Piensen ustedes que las primeras médicas en nuestro país han sido, para nombrar algunas, muy importantes, Cecilia Grierson y Violeta Lanteri, pero ellas también se dedicaron a actividades que tuvieran que ver con el cuidado en la puericultura y la primera escuela de puericultura la llevó adelante Cecilia Grierson. Las lenguas dicen porque no las permitían acceder a otros ámbitos en la medicina, pero fueron mujeres destacadas y en educación, también inicialmente, la educación fue principalmente y hasta en la actualidad feminizada, una actividad feminizada. Y en justicia, si ustedes recuerdan, la mayor parte de las juezas de familia son mujeres, juezas y jueces de familia son mujeres, y una actividad muy ligada a la justicia, como fue inicialmente el servicio social y hoy el trabajo social, la iniciaron mujeres. Es decir, la pregunta que yo les hago y que como antropóloga hace mucho me hice, ¿son universalmente diferentes las prácticas de cuidado que realizan varones y mujeres en todas las sociedades? ¿Cómo se logró llevar adelante aspectos tan asimétricos en las prácticas de cuidado como son las que vimos en las que se responsabiliza a las mujeres y cuerpos feminizados sobre la responsabilidad del cuidado cotidiano? La conclusión a la que llegan casi todas las investigaciones, por no decir todas, es que el cuidado no obedece a un instinto biológico de la mujer o del varón, sino que es una actividad que primariamente hemos vivido, que hemos aprendido y que reproducimos socialmente y ya vamos a ver en qué condiciones. Elegí para este caso un mapeo de mis experiencias de campo que siempre las hice con grupos y siempre debo a los grupos la posibilidad de avanzar en el conocimiento de esta idea de cuidado y que son tres escenas que les propongo a ustedes que componen tres narrativas de cuidado. La primera escena que tiene que ver con este trabajo de campo que inicié en el año 2005 con este equipo maravilloso que empezamos a develar que había una práctica invisible de cuidado y que la realizaban personas que las instituciones no reconocían como tales. Abuelos, tíos, tías, vecinas, y que empezaban a tener, si se quería llevar adelante una práctica clínica exitosa, la necesidad de contar con las voces de ellas. Años después, y después de haber conformado la red, empecé a ver que en el cuidado hay una relación dialéctica, que es la que señalaba anteriormente, que al producirse el cuidado hacia otros, se produce esta transformación, que es cuando llamamos el cuidado de sí,
cuando esta actividad se realiza no en forma individual, sino a través de acciones en las cuales se contempla el contexto de las personas, quienes viven, con quienes comparten las actividades cotidianas del mantenimiento de la vida. Y esto me lo llevó realmente a pensar una investigación que hicimos del 2016 y terminó más o menos en el 2018-19 con adultos mayores que viven con diabetes tipo 2. Lo realizamos en provincia de Buenos Aires, en José León Suárez, en un centro de atención primaria de la salud, en la cual estos adultos mayores se denominaban los dulces de la esperanza. Y ahí aprendí que el trabajo entre pares y con los pares producía un beneficio muy grande para estos adultos que en su vida cotidiana y en sus casas la palabra cuidado se traducía como control. Y en el sistema de salud, particularmente en la atención médica, en las historias que habían tenido ellos, el cuidado muchas veces era planteado como temor a perder un miembro inferior, temor a quedar ciegos, y no esta idea del cuidado como la producción de bienestar. Fue ahí que elaboramos con el grupo Raíces particularmente esta idea de cuidar en salud, no de la salud, sino la posibilidad de producir bienestar más allá de la enfermedad. Por eso me encantaba que estas personas que vivían con diabetes, estos queridos dulces de la esperanza, se denominaban a sí mismos enfermos saludables. Y finalmente los invito a ver esta tercera escena, que es la que estamos tramitando y finalizando en estos días, con una investigación que realizamos aquí en Bariloche, con entrevistas en profundidad a trabajadoras y trabajadores de la salud en el Hospital Zonal de Bariloche, en 2 centros de salud de Bariloche, en 4 centros de salud en el Bolsón y con los equipos de paliativos del Bolsón y de aquí de Bariloche. Cuando hablamos de narrativas, pensamos qué productos podemos generar de manera tal que sirvan no solamente para demostrar la experiencia de quienes viven con, en este caso, una enfermedad de larga duración como la diabetes, sino a su vez que pueda servir para formar a formadores y que evidentemente pueda ser útil para otros, como experiencia también de demostración de cómo este grupo llegó a conformar no solamente un grupo de pares, sino un grupo de pares que trabajó en promoción de la salud, que trabajó en intervención en políticas públicas. Y les propongo ver, bueno, si quieren en el chat después les pongo los links de los dos documentales que lo hicieron dos maravillosos documentalistas, Marcelo Burt y Fabián Fatore, en la Facultad de Ciencias Sociales, uno denominado Aprender a Cuidarse, que era el de los pacientes con diabetes, y otro el cuidado de los cuidadores, es decir, aquellas cuidadores profesionales que cotidianamente tenían vinculación con ellos. Vale decir, la nutricionista en las tareas de promoción de la salud a través de la cocina saludable, el profesor de educación física a través de las actividades que hacían semanalmente, la diabetóloga que los recibía para hacer los controles. Es decir, que elegimos los 4 pilares básicos del control de la salud en diabetología y los transformamos a partir de cómo ellos vivían estos cuidados en la vida cotidiana. Les propongo entonces ver al documental como la posibilidad de demostrar a partir de la visión de ellos mismos de cómo gestionan los cuidados en la vida cotidiana. Finalmente, está
esta última escena, que todavía está en elaboración porque estamos leyendo todavía los resultados, es plantear las personas que viven ya en cronicidad avanzada, no con una diabetes tipo 2 controlada y demás, y en final de vida. Y para eso elegimos los servicios de cuidados paliativos. Tal vez esto es porque efectivamente dentro de Raíces está como para nosotros un interlocutor maravilloso, y que yo agradezco mucho las lecturas de mis trabajos, y que además las discusiones constantes que tenemos, porque esta presentación ayer a la noche tarde, Valeria Veloso pudo revisarla y me dijo, mirá, podríamos poner esto, podríamos hacer esto. Es decir, lo que estoy presentando acá no es una elaboración individual, sino la producción que se da a partir de un diálogo colectivo de años. Y lo que vimos y que estamos analizando todavía es la voz de los profesionales que cuidan, las y los trabajadores que incorporamos, a las secretarias de los servicios, al personal de maestranza, a quienes intervienen cotidianamente en la recepción de pacientes con tratamiento de larga duración o en el final de vida. Y lo que vemos, y que aquí esta fue Vero maravillosamente anoche, me dijo, retomá esta declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en que en la opinión consultiva que presentó la Argentina en el 2023, declaró el cuidado como derecho humano autónomo. Bueno, yo sé que parece, esto fue el año pasado, parece que hubiera sido el siglo pasado, pero fue el año pasado y está vigente. Es decir, el derecho a cuidar, el derecho a ser cuidado en forma integral, porque quiere decir que no solamente el cuidado desde el punto de vista técnico, sino reconocer el contexto en el cual viven las personas y cuáles son los proyectos de estas personas hasta el final de su vida. Y por otro lado, el cuidado como afectación o transformación en el propio equipo de salud, el derecho al autocuidado. Aquello que la semana pasada escuché maravillosamente en la exposición de Coti, de la doctora pediatra, ahí no me acuerdo del apellido, me acuerdo el Unas, nombre, perdón. unas. Y efectivamente, ¿qué es lo que pasa? Que lo denomina técnicamente como burnout o claudicación, cuando efectivamente el cuidado se vive en soledad. Y aquí estamos planteando la necesidad de producir cuidados en equipos, en grupos, que yo lo vi empíricamente en los trabajos que realicé ya cuando efectivamente el foco estuvo en el cuidado, pero que ya vi cómo se narró el cuidado por parte de los médicos infectólogos pediatras en la SAP, a través de la necesidad de demostrar, de reconocer personas que habían sido invisibilizadas en ese momento por las historias clínicas, por lo que se denomina el protocolo usualmente utilizado para el seguimiento de pacientes pediátricos, y la importancia del develamiento, que lo trabajamos con la doctora Vial en algún artículo, de el reconocimiento, que los pacientitos supieran qué enfermedad tenían, sin necesidad de que fuera exactamente el nombre médico, pero sí que supieran, para poder acompañar el cuidado de sus cuidadoras de una manera menos conflictiva, como en ese momento tenían los adolescentes. Y el narrar cómo el cuidar a otros produce transformaciones aún en las personas que viven con enfermedades de larga duración. Y finalmente, la transformación que se produce en el mismo equipo de salud a partir de ciertas propuestas que son muy propias de los servicios de paliativos, pero que creo que en la medicina del siglo XXI, por lo menos
transcurrido el primer cuarto de siglo, pueda incorporarse al resto de las prácticas de cuidado en las otras especialidades y en las ciencias, en los aprendizajes, en la formación de médicos, de los futuros médicos y médicas en las facultades y en las carreras de medicina. Yo les dejo acá 4 preguntas que no las quiero formular en voz alta, sino que ustedes las lean y vean si efectivamente eh, sirven para dinamizar esta presentación o sean un punto de inicio del diálogo entre ustedes y nosotros, porque ahí somos muchas personas presentes en este momento en este Ateneo. Les agradezco muchísimo y los escucho. Sería bueno que dejaras la pregunta, Ana, sí. Bueno, mucho gusto, Ana. Mi nombre es Ignacio. Bueno, todas estas preguntas me parecen muy ricas, creo que nos interpelan a todos y a todas. Eh, yo, bueno, trabajo en un hospital grande y trabajo con los grupos de medicina, residencias y especialidades. Así que todas estas preguntas me parecen que son las que trabajo, las que me voy preguntando, voy viendo y por supuesto que la cultura, en este caso médica y asistencial, la pregunta de cómo estoy, de qué me pasa, qué ocurre con ese lugar mientras estoy asistiendo y demás, ha sido una pregunta muy, ¿no? Como bloqueada, muy como, bueno, mm, el sujeto cartesiano, ¿no? Lo que se ve afuera. Así que son preguntas que hoy están circulando mucho. Este, creo que, no sé si algo comentaste, la pandemia fue como una cuestión muy trágica y a la vez una denuncia importante a qué pasa en quienes están en este lugar de la asistencia, ¿no? Eh, y bueno, y ahí seguimos con ese caminar. No creo que sea sencillo cambiar una cultura profesional, en este caso la médica, pero otras también, psiquiatría y psicología mismo, me parece que, este, y más otras. Así que me parece que es muy valioso y llevarlo esto al campo de la investigación me parece fundamental, ¿no? Porque si no, son todas impresiones o bueno, ¿no? Entonces me parece que buscar también formas de llevar esto a poder objetivar la subjetividad, digo yo, ¿no? Me parece que es lo que permite darle como esa consistencia. Así que, bueno, son preguntas realmente muy ricas que yo creo que na- en mi caso me las voy a llevar o las voy a ir teniendo en el andar de la práctica, ¿no?
Eh, Quisiera decir algo de la primera pregunta. eh, y pensé en vos, Ignacio, y pensé en Ujú. nosotros en el Hospital Ujú. Italiano en el 2007 o Sí. 2008, que hicimos algunas veces un taller que después yo no hice nunca más y que ahora quisiera recuperar, Ujú. que le preguntábamos a los residentes de pediatría que estaban ahí reunidos con nosotros, que evocaran una vez que ellos habían estado enfermos. Mm. ¿Qué había pasado? ¿Quién los había asistido? ¿Cómo? ¿Cuál era la escena que venía a su memoria? Y luego que escribieran unos minutos en ese recuerdo. Y, y fueron talleres increíbles, fueron momentos en los cuales esta experiencia personal de haber recibido cuidados permitió abrir qué estaban haciendo ellos en este momento, ¿no? Con esa experiencia vivida. Eh, bueno, un recuerdo. Sí, sí. Pero bueno, ese que fue, después fue un artículo, Silvia, ¿te acordás que se publicó en algún lugar y ese se sigue consultando y viendo porque, bueno, marcó algo eso que empezamos a Ujú. tratar de tajear, digo, en ese momento, ¿no? Porque sí, fue la verdad que algo muy grato y es muy lindo verlo en el tiempo. Pero bueno, tenemos que sumar muchas experiencias de estas, ¿no? Aprovecho el silencio para compartir una reflexión. Ana, te agradezco tu exposición que me provocó desgranar la palabra cuidado en un montón de significados que escucho en mi cabeza. Y me vino a la mente un paciente que vino una vez desesperado porque había ido al cardiólogo, le hizo los estudios y le dijo, están todos bien, vaya, cuídese. Y Ujú. vino asustado sin saber qué pasaba, que había quedado como a mitad del río, yo tuve la sensación en ese momento, ¿no? Porque decía, pero ¿cómo? Está bien, me tengo que cuidar. Y entonces, de pronto volvieron también esas otras palabras, ¿no? No se cuidó, no se cuida, ¿no? Esas señaladoras, esas duras, moralizantes. Y vos en tu recorrido, en este recorrido que nos permitiste hacer a lo largo del tiempo, ¿cómo transformar esa palabra cuidado en algo humano, una práctica humana, ¿no? Es algo que sale de nosotros y es lo que sostiene la vida, vos dijiste varias veces, eso es poderosísimo. Gracias. Creo que acá hay presentes compañeras y compañeros que han transitado conmigo investigaciones y intercambios en los cuales necesariamente siempre que empezamos un taller trabajamos con la experiencia personal sobre el cuidado. Y les quiero adelantar otra cosa que la enuncié, pero no las trabajamos porque si no, no daban esas media hora, que el cuidado tiene esas dos caras, que es cuidado y descuido, en el cual siempre hemos experimentado alguna situación de descuido o nosotros hemos producido descuido en la vida cotidiana que obviamente en una práctica institucional puede resultar muy perjudicial para las personas, pero que tiene que ver también muchas veces el descuido cuando no se está produciendo el adecuado autocuidado y la persona claudica y se cansa y se producen los errores. Por un lado, en el caso de las personas que realizan una práctica profesional, el cansancio, el agotamiento, pero también las personas que cotidianamente está cuidando a una persona con una en cronicidad avanzada y que muchas veces se olvida o de haberle dado correctamente la medicación adecuada y que no hay otra persona que pueda
suplirlo. Así como yo les propuse pensar en los equipos cuando alguien está mirando y dice, yo no puedo seguir atendiendo a este paciente porque no estoy en condiciones, o alguien que lo mire y diga, no, vos te tenés que apartar. En la vida cotidiana, la persona que es la que cuida principalmente a otra y que está en su casa, a veces no tiene en quién declinar ese cuidado. Y entonces ahí vienen las cuestiones que a mí me parece que son más llamativas de pensar al cuidado como relación social, en donde está esa, ese fenómeno de dos caras finamente amalgamado, en el cual en cualquier momento podemos ser nosotros productores de descuido, por acción o por omisión. Mm, Yo creo, si me permitís, Ana, me parece que justamente el tema del cuidador está planteado aquí en muy diferentes planos, ¿no es cierto? Uno de los planos, vos comentabas, es el plano del cuidador familiar, el que cuida a la tía, que cuida a la anciana, etcétera, etcétera, que es un contexto, digamos, entre comillas, tradicional, histórico de la gran familia, pero que en este momento en gran medida ha sido reemplazado por los cuidadores profesionales. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso nuestro, vos comentabas con mi hermana, mis padres tuvieron en sus últimos años cuidadores de 24 horas, entonces necesitamos 3 turnos de cuidadores y en este momento hay toda una profesión y una empresa de estos cuidadores, etcétera, etcétera, que es un ámbito, la verdad es que nosotros, por lo menos de la sociedad, nunca nos acercamos a estos grupos de cuidadores, por lo menos que yo recuerde, no hemos trabajado y es un mundo que conozco como, entre comillas, como víctima, pero no como, digamos, no en la parte del diálogo. El otro, ese aspecto es una dimensión. La otra dimensión es los profesionales de la salud como cuidadores, que es una dimensión por ahí que nosotros conocemos un poco más porque muchos de nosotros somos profesionales de la salud y hacemos esto cotidianamente. Desde ese plano sí podemos empezar a contestar algunas de estas preguntas. Vos decís, ¿de qué manera se evocan? Te comentaba Silvia, nosotros tenemos en medicina narrativa prácticas de medicina narrativa, talleres de medicina narrativa, donde se trata de justamente trabajar con lecturas, con escritura, con elementos de arte, para grupalmente hablando reflexionar sobre las experiencias personales, sobre el desgaste, sobre cómo prevenir este tema del burnout, y no individualmente, sino en la medida de lo posible grupalmente. Eso sí es una tarea que nosotros tenemos familiaridad, digamos, dentro de la medicina narrativa. Ahora, la realidad es que en la práctica, tanto de enfermería como de medicina, no hay una política de cuidado. Es decir, no hay una actitud institucional de cuidar a los profesionales de la salud. Y creo que esto se quedó muy marcado con lo que pasó con la pandemia. Es decir, en este momento hay un clima por ejemplo, ha habido un desgaste tremendo. Los grandes cuidadores de la pandemia, que fueron los médicos de terapia intensiva, están hoy sumamente destruidos. Es decir, el tema del burnout en los médicos, suicidios, desgaste, de drogadicción, abuso, etcétera, etcétera, es muy notable porque no han tenido el más mínimo reconocimiento, no solo de la sociedad, sino siquiera del sistema de salud. Es decir, por eso digo, son muchas dimensiones que se plantean en lo que vos estás conversando. Y lo planteamos en dimensiones y también creo que por eso hablamos de una categoría polisémica, pero también consideramos que se despliegan muchos de los aspectos de los cuidados. Vos denominaste víctimas, yo creo que también somos productores de esta necesidad de tener cuidados domiciliarios para familiares cuando no se pueden valer por sí mismos, y que estos cuidadores no siempre tienen la formación necesaria ni la remuneración adecuada para la maravillosa actividad que realizan. Entonces,
Creo que sí, que hay algo por debernos que es, y quedó en carpeta, una ley de cuidados integrales y trabajar realmente que la ley está, porque se discutió, pero no se aprobó. Es como para revisarlo eso. Sí, Beatriz, vos estabas queriendo comentar algo o hacer, yo creo que en el chat pusiste algo. No, 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 yo quería comentar algo porque justamente hoy, ayer, sucedió que hay metáforas en la vida profesional. Yo soy médica y hay metáforas en la sociedad y culturales acerca de los médicos que nos posiciona, porque justamente un médico dijo, hablando de los 500 trasplantes en el hospital, habló de héroes y nos posiciona en un lugar y la gente nos posiciona en la sociedad o nosotros mismos nos posicionan en un lugar en pandemia también nos pusieron en un lugar de héroes, que el héroe tiene superpoderes, el héroe, el superhéroe puede contra todo, el superhéroe no tiene hambre, no se cansa, tiene capa y vuela, no sé, tiene poderes especiales. Y ahí ponernos en ese lugar a nosotros realmente es un lugar que nos perjudica muchísimo. Porque yo creo que esto, plantear el cuidado y tener claro el cuidado como una red de cuidados, que es bidireccional, y que nosotros cuidamos y somos cuidados, y que podemos ser cuidados por nuestro propio equipo, y que a su vez cuidamos en nuestro propio equipo, y que a su vez a los pacientes necesitan su red de cuidado más allá de nosotros, hace delegar esa responsabilidad de héroes o de tener que salvar las vidas que en realidad no salvamos, ¿no? Em, Poder ampliar ese pensamiento a nivel formativo, ¿no? A nivel es el camino que tenemos que buscar para poder contestar todas estas preguntas, ¿no? A mí me parece, ¿no? Porque nosotros a veces estamos, como médica, estoy hablando profesionalmente, ¿no? En esos discursos que justamente ayer se siguen dando acerca de la medicina, que nos ponen en un lugar totalmente equivocado, creo yo, de pensamiento, de acción y de poder trabajar el autocuidado y el cuidado como realmente es, ¿no? Para todos, ¿no? Sin sacar responsabilidades a ninguna de las partes, porque no estoy hablando de responsabilidades, sino de poder cuidarnos realmente como es. Creo que tiene levantada la mano Santiago García, ¿puede ser? Santiago, ¿querías hablar? Vale. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Santiago, yo soy médico clínico y también soy antropólogo, trabajo en el CHITSIC con Ana. Eh, Quería por ahí dejar un matiz con respecto a lo que se estaba diciendo y retomando también por ahí lo que decía el compañero del médico que le dice, bueno, cuídese, eh, en que muchas veces tomamos el cuidado como algo radical, como que hay cuidado o no hay cuidado, y me parece que eso es un continuo, la idea de cuidado, el paciente siempre se está cuidando, eh, pero bueno, eso va a tener diferentes intensidades quizás, o va a tener momentos en los cuales ese cuidado, ese pensar en sí mismo, eh, para resguardarse eh, y proveerse bienestar va a ser más intenso y otros no, como toda contradicción que tienen los seres humanos. Primero, para dejar esa idea de tratar de no pensarlo como algo tan radical de que hay o no hay, sino que es más bien una continuidad. Y la otra, también es una idea como para pensarlo, que diferenciar entre cuidado y asistencia. A mí me gusta pensar más el cuidado como pensando en la etimología de la palabra, que es pensar en otro. Eh, Cuidar es pensar en el otro. Entonces, solamente voy a pensar en el otro si soy afectado por ese otro. Si no, bueno, muchas veces puede suceder y nos sucede en la práctica diaria que eh, el pensamiento de ese otro o el pensar en el otro y tratar de ayudarlo dura lo que dura una consulta y a veces nos queda una afectación que es un poquito diferente. Me parece que ahí es el matiz también entre esa asistencia y cuidado, del cual esto obviamente no es
que lo digo como una cuestión tajante ni que sea así, sino como algo también para pensar en alguna diferencia y cómo el significado de cuidado toma otro matiz cuando, como decía Ana, aparece la afectación, que es lo que nos va a tener una relación más allá de una asistencia, digamos, profesional con los pacientes. Sí, me parece también, si puedo hacer un comentario sobre lo que dijo Santiago, Santiago también abre otro espectro también más amplio, que es el tema de cómo los pacientes se cuidan y cómo los médicos cuidamos a los pacientes. Hay experiencias prácticas en muchos y diferentes sistemas. Nosotros atendemos, yo soy cardiólogo, viene un paciente y le digo, mire, usted tiene que tomar este remedio porque tiene la presión alta, tiene que tomarlo 3 veces por día o 2 veces por día, etcétera, etcétera. El paciente toma bien. Hay muchas encuestas que muestran relevamientos. La mitad, un paciente que sale después de un infarto tiene que tomar 4 medicamentos de rutina durante unos años. La mitad de los pacientes no toma ningún remedio a los 6 meses. Esa es la realidad de los países como el nuestro de altos o medianos recursos, no los toman. Hay un montón de programas de cuidados a través fundamentalmente de enfermería, donde se los llama por teléfono, se los convoca, se los reúne, y eso mejora muchísimo. Hay un estudio en la Argentina llamado DIAL que mostró que a través del llamado telefónico, en comparación con el control cardiológico habitual, disminuye un 30% de las internaciones y que los pacientes se sienten cuidados, saben a quién preguntarle, hacen un vínculo, etcétera, etcétera. Otra dimensión, digamos, que es distinta también de la que charlamos anteriormente, pero que es una dimensión fundamental. Hay un fenómeno muy grande en medicina que es el tema de la falta de lo que llamamos nosotros de adherencia al tratamiento, porque la gente, la hipertensión es una enfermedad que debería estar controlada porque hay medicamentos a rolete y sin embargo de la gente que sabe que es hipertensa, la mitad no toma ningún remedio y los que toman los remedios, la mitad los toma mal, de tal manera que termina controlado, yo que sé, un 20 o 25% y eso trae más problemas de ACV, etcétera. Hubo programas históricos, incluso de coberturas sociales, de mejorar eso a través de una intención de cuidado prolongado, llamando, convocando, etcétera, con mejorías notables y con un rendimiento económico notable. Incluso en Estados Unidos les dio muy buenas ganancias. Es una dimensión también del cuidado, pero distinta de esto, por ahí de lo que estamos hablando nosotros, de lo que nosotros trabajamos en medicina narrativa, ¿no? Pero que es un tema muy relevante. La pregunta es si es otra o es aspectos de la dimensión del cuidado que en la relación médico-paciente, cuando es cara a cara, y un poco es lo que estaba hablando Santiago, se encuentra como, yo lo vi también mucho con las personas que viven con diabetes tipo 2. El comienzo, cuando es el debut y el diagnóstico, que hay veces el diagnóstico y el debut no coinciden, pero cuando ocurre el diagnóstico es ese shock que hace que las personas en una enfermedad que es silente, es decir, que no tiene demasiado, hasta que tiene complicaciones, algo parecido pasa con la hipertensión, se les da y está este shock, ¿no? Que el cuidado aparece como riesgo. Me tengo que cuidar, toman toda la medicación y Carlos señala algo muy interesante que dice que a los 6 meses abandonan. Pero también ocurre que hay un sistema sanitario que no favorece el acercamiento continuo del paciente con su médico tratante, sino que se va haciendo cada vez más laxo, yo les diría hasta casi mediado por las consultas, las teleconsultas actualmente, y el paciente empieza a perder ese temor porque ya perdió el riesgo inminente. Y bueno, aparece como que, bueno, uno está en uno de los videos, uno no puede vivir con miedo toda la vida. Y esto aparece mucho también en el caso de los diabéticos que empiezan a saltear los controles médicos, que empiezan a modificar. A diferencia de la hipertensión,
en este momento hay tratamientos de rescate maravillosos para diabetes y están las bombas, están un montón de cuestiones que facilitaron mucho más la vida de los pacientes que viven con diabetes. Pero es cierto que hay un momento inicial que hay miedo y hay un momento posterior que se sienten en el manejo nuevamente de su vida, para no poner su salud, y entonces se abandonan esto. Y por eso lo que dice Carlos, la importancia del sistema cuando el sistema los convoca, los llama, se acercan. De ahí no pude desarrollarlo esta vez, pero la gran diferencia entre el primer nivel de atención y los trabajos en la atención primaria de la salud a los hospitalarios. En la atención primaria de la salud, generalmente, tanto aquí en Bariloche como en la zona del Bolsón, la gente conoce a toda la familia. El médico tratante visita, cuando no es el agente sanitario, es el médico a la familia. Es decir, que no se pierde esa relación como se pierde en la unidad hospitalaria y mucho más en una ciudad tan importante como es Buenos Aires, con tanta cantidad de habitantes. Eso yo creo que conspira con la posibilidad de lo que se denomina adherencia, porque en general hay otras formas. Bueno, Santiago también está con aquí, bueno, Santiago que lo comente, pero hay otra relación que no se da en Buenos Aires. Sí, por ahí también para complementar ahí lo que decía Ana, eh, me parece que desde el sistema de salud y también, bueno, con lo que decía Carlos, ¿no? Esto de el cuidado tiene que ver más, tendría que ver más con entender el mundo del paciente. Al no poder entender bien el mundo del paciente, no lo podemos cuidar como él puede cuidarse. Nosotros queremos que se cuide de una manera, con nuestras formas de ver el cuidado, y no podemos percibir qué es el cuidado para el paciente y poder acercar esos mundos del sistema de salud, la biomedicina, a lo que el paciente entiende por cuidado. Me parece que ahí es la principal eh, carencia que tenemos y por eso los pacientes no acuerdan o no logramos que la adherencia o el cumplimiento de los acuerdos con los pacientes sea el esperado. Si me permiten, voy a hacer un comentario. Primero, bueno, agradecerle a Ana que el diálogo es enriquecedor siempre para todos lados, así que dialogar con Ana, no solo en las investigaciones, sino en general, nos hace crecer a todos y bueno, y escuchar el intercambio acá también siempre es importante para pensarnos, ¿no? Yo soy, además de participar en la red de raíces, soy psicóloga de cuidados paliativos y trabajo en la asistencia y bueno, y escuchar esto de que a veces es difícil poder pensar en esta continuidad de cuidados, creo que tiene que ver también con pensarnos en otros modelos de atención, ¿no? Y me parece que no se trata tanto del dónde estemos, sino de desde dónde construyamos un modelo de atención. Entonces, digo, me parece que si nuestro objetivo es pensar desde los cuidados, por ahí es desde donde centremos esa lógica. Y creo que tiene un poco que ver con lo que dice Santiago también, ¿no? Desde dónde pensar ese cuidado, desde la lógica del equipo de salud, desde la lógica de la persona que está transitando la enfermedad, desde la organización de los cuidados posibles en esa red en la cual se está generando ese cuidado. Bueno, me parece que es un poco eso, cambiar por ahí la perspectiva en la cual uno centra el modelo de atención. Y bueno, y esto de pensar en la continuidad del cuidado y la adherencia a esos cuidados es para las dos partes. O sea, nosotros como profesionales de la salud
también tenemos que construir adherencia a esa continuidad de cuidados. O sea, y no es solo esperar que los pacientes adhieran a los tratamientos, sino nosotros como equipos de salud también adherir a las organizaciones de cuidado, a las lógicas de cuidado de nuestros pacientes, digamos. Y ahí me parece que es en esa construcción participativa de acuerdos y construcciones de lógicas de cuidado con cada persona, con cada unidad de tratamiento, una estrategia diferente, ¿no? Y eso también entender que los cuidados no son todos iguales para todos, aunque todos tengan la misma problemática, el mismo diagnóstico, las lógicas de cuidado son singulares para cada situación. Y otra cosa que me parece importante también señalar es que por ahí la pandemia dejó en evidencia que había muchas situaciones que nos estaban descuidando en el sistema de salud, pero que no se agotaron con la pandemia, sino que esas condiciones del descuido de los trabajadores de la salud siguen estando y siguen generando descuidos, y que hoy están, pero están naturalizadas. Y otra vez esos descuidos están haciendo realmente mucho daño a los y las trabajadoras del sistema de salud. Entonces, los descuidos no son solo en las situaciones de crisis, de emergencia, como en la pandemia, sino que tienen que ver con las condiciones de precarización de la vida de las personas que atendemos y de las condiciones de precarización en las cuales trabajamos también. Entonces, me parece que esas condiciones a veces tampoco están tan visibles o tan sobre la mesa, y que creo que esas también son todas situaciones de descuido que se imponen en nuestro día a día. Bueno, y gracias por este espacio que me parece muy enriquecedor. Es muy interesante porque, nuevamente, nosotros estamos un Ateneo de la Sociedad de Medicina Narrativa. Entonces, tratamos de tratar de llevar a nuestra forma de trabajo la reflexión que se está planteando. Y el tema, realmente estamos en un momento histórico de la salud en el mundo, no solamente en la Argentina, extraordinariamente complejo. Cuando la fundadora de la medicina narrativa, la que le dio el nombre, que es Rita Charon, que está en la Universidad de Columbia, comenta que han puesto una materia de economía de la salud dentro de la maestría de medicina narrativa, porque las condiciones del sistema de salud norteamericano son tan adversas a la práctica profesional, con tiempos muy cortos, con, digamos, falta de continencia en ningún plano, que hacen que, ella ponía una frase, decía, el burnout no se cura con yoga, es decir, no se cura con una reflexión individual, se cura con una modificación de las condiciones de trabajo del sistema. Ahora, también es cierto que esto que planteaba recién Verónica, las posibilidades que nosotros desde la narrativa modifiquemos el sistema de atención y de cuidados, etcétera, son prácticamente nulas. Entonces, la realidad es que nosotros trabajamos en los intersticios de todo este despelote, tratando de trabajar con profesionales de la salud, con digamos, familiares, etcétera, tratando de mejorar la relación médico-paciente, mejorar la relación enfermero-paciente, mejorar la capacidad autorreflexiva a través de prácticas narrativas. Probablemente es muy humilde lo que nosotros podemos hacer, pero es lo que podemos hacer desde nuestra práctica narrativa. Es decir, es muy difícil, por ejemplo, si se planteaba el tema de la adherencia o del cumplimiento terapéutico. Hay 3.000 millones de condiciones, entre ellas la posibilidad de que la gente compre los remedios, por ejemplo, que eso no es un tema muy menor. Si nosotros en el hospital, en un momento determinado, se hacían angioplastias, un procedimiento de alta complejidad, y nos venían los pacientes al mes, porque no habían conseguido todavía el medicamento, que es un antiagregante para que no se tapen los stents, y se le tapaban los stents dentro del mes. Entonces tuvimos que instrumentar dentro del hospital, darle los medicamentos para el stent, que se lo llevaran gratuitamente desde el hospital y comprar, bueno, etcétera, etcétera. Hay 100.000 elementos que uno puede modificar de aspecto del sistema de salud. Pero trato de pensar es en qué medida nosotros desde lo narrativo podemos acercarnos. Yo creo que algunas de estas preguntas que vos planteaste, Ana, están dentro de nuestras prácticas. El tema de la autorreflexión a través de los grupos, etcétera, etcétera, del ambiente.
el tema de la relación médico-paciente, lo que comentaba antes Santiago, poder entrar en el universo del paciente, en el universo de sus valores, eso es esencial a la medicina narrativa. Es decir, nosotros Ujú. justamente para eso hacemos una lectura atenta de lo que los pacientes nos relatan, replanteamos las historias, las escribimos, las devolvemos, eso es parte de nuestra práctica, pero hay otras que están muy por fuera de nuestra dimensión, ¿no? O por, mira, Carlos, yo creo que comenté la vez que tuve la primera entrevista con Jorge, con Silvia y con Bea, que en el 2023 hicimos un curso de medicina narrativa que lo daba la Universidad de en Botucatu de medicina, de la carrera de medicina de la Universidad Estadual de San Pablo. Y una de las cuestiones más interesantes era poder recopilar e incorporar a la narrativa como parte intrínseca. Yo sé que hay veces a mí me da, yo doy muchos cursos, pero muchas veces cuando son con médicos me dicen, no, nosotros escribir no nos gusta. Y entonces aprendimos, y gracias a la pandemia, a trabajar también con otros dispositivos, como apareció el dispositivo del WhatsApp, a hacer videos y a poder generar, yo les digo que hay cosas maravillosas, la creatividad es maravillosa, poder a través de los videos informarle a la gente ciertas prácticas o requisitos administrativos, incluso la posibilidad de personas que son analfabetos funcionales pudieran tomar la medicación. Es decir, cada vez las formas de narrar son muchas mayores siempre y cuando entendamos que la base central del cuidado es que constituye una relación social en donde evidentemente, y yo la otra vez me quedé asombrada de los nuevos aparatos y robots para a amamantar a chiquitos que se presentaron no sé en qué lugar de Asia. Y yo dije, y que la función social de el piel a piel de cuidado no es solamente recibir una mamadera, y estaban todos asombrados, maravillados. ¿Cuánta gente se podría nutrir con estos aparatos y estos? Bueno, ahí es donde estamos perdiendo la noción del cuidado. Estamos perdiendo la noción de la relación social del cuidado. Lo que se está planteando continuamente es profundizar en el cuidado como una relación social y no como una acción, que era un poco lo que dijo Santiago en algún momento, como una práctica técnica que sería la asistencia. A eso tener que volver nos va a costar porque los sistemas no lo están permitiendo, porque no, como vos decías, que asombra que en la formación de medicina narrativa aparezca economía de la salud. Depende de cómo den esa materia, si es nada más que es una materia de cómo hacer eficiente un gasto médico. Pero si es la economía como una economía política, de pensar que efectivamente el cuidado ahorra, pero el cuidado también lleva muchísimo trabajo detrás, el ahorro es la posibilidad de evitar, si quieren ustedes, prevención secundaria o como la quieran llamar, más en problemas cardiológicos. Sí, el cuidado ahorra muchísimo del gasto público, pero para eso tenemos que tener cuidadores bien formados y bien pagos, y además en un ámbito de trabajo que permita un crecimiento personal, porque si realmente lo que señaló recién Verónica, desde la pandemia para acá se agudizaron relaciones que parecían que iban a hacerse, a resolverse y no se resolvieron. Bueno, estamos en un momento crítico. De todos modos, estos momentos críticos hay que pensarlos como para poder, desde la Sociedad Argentina de Medicina Narrativa, pensar instrumentos, formas de abordaje que permitan, en momentos más favorables, profundizar, ahondar estos avances en el conocimiento que yo creo
que desde la sociedad lo están promoviendo. Que vos digas que es chiquito, yo no creo que sea pequeño, sino que es un impacto muy grande cuando asiste también en la formación de los profesionales de la salud. Si logramos profesionales que realmente puedan incorporar dimensiones de la vida de las personas, como señaló recién Santiago, para adecuar los cuidados a esas realidades, ya yo creo que estamos en camino. Ya estamos en camino. Las narrativas cumplen su función. Si esto se además, esas narrativas se empiezan a sentir en las historias clínicas del paciente, esas historias clínicas empiezan a lograr ser leídas no a través de un sistema unificado, sino leídas por quienes la producen y empezar a trabajar con el paciente como un ser humano, no una especie de Frankenstein, sino un ser humano en el cual en esas historias clínicas van dialogando muchas personas y que efectivamente se componga a un ser humano en la historia clínica, no la enfermedad, sino al ser humano con sus dolencias, con sus posibilidades, con sus redes de relación. Ahí es donde va la narrativa, ahí es donde pienso, yo estuve, ahora después se los paso, los videos como herramienta, le estoy planteando el WhatsApp, que yo creo que se hacen videitos, lo hemos trabajado mucho con Verónica y con Cris Chardón, que está ahí presente también, hicimos ¿cómo se llama? Una diplomatura de cuidados integrales en donde incorporamos el primer nivel de atención, salud mental, salud ambiental, educacional, justicia, y demostramos que todos ellos están absolutamente interrelacionados, con mayor o menor vínculo, pero que están interrelacionados y que si logramos ese cuidado integral, las personas se sienten mucho más seguras dentro de esos sistemas. Nosotros, ustedes como trabajadores de la salud, mucho más. Así que es un camino lento, pero no me gustaría denominarlo, sé que en la jerga aparece como humanización de la medicina. A mí esa denominación me resulta, ¿cómo les podría decir? Tautológica, porque si la medicina no es humana, no es medicina. Bueno, nosotros tenemos un área de humanización. Así que no le digas a nadie, entonces eso, porque No, lo guardamos entre nosotros. esa parte la borramos del video por la duda. Bueno, no sé si hay algo, les parece, hay algo más para dialogar. Yo les agradezco muchísimo, muchísimo el encuentro y muchísimo el diálogo que es tan necesario en estos días. Ana, los videos que comentabas, me perdí por dónde están. Mira, los estaba tratando de bajar del Instituto Gino Ah, Germani, si les parece, porque yo los quería tener a mano y no los tengo. Pero si no, se los paso a Bea y los pueden subir si quieren, porque lo interesante es que lo armamos con las personas que viven con diabetes, con los profesionales de la salud y con documentalistas muy avesados en trabajar etnográficamente los videos. Yo creo que eso también son otras narrativas para ir pensando cómo en la no, formación, en la divulgación. Para mí la palabra divulgación es una maravilla que ha transformado incluso la ciencia. Gracias a la divulgación logramos más efecto en la ciencia que mantener diálogos entre pares solamente. Entonces la divulgación abre cabezas sobre los avances en ciencias y particularmente en ciencias sociales. Así que prometo, recién estaba y dije, ¿cómo no los tengo a Bien. mano? Pero tengo el link. Se hicieron en el Instituto Gino Germani, uno se llama Aprendiendo a cuidarse y el otro el cuidado de los cuidadores. Bueno, Fue impericia mía que no lo tenía listo para hoy porque hubiera sido una linda propaganda, pero bueno,
Y tengo también el documento, porque creamos un artículo que lo escribimos interdisciplinariamente y que se publicó en la revista Argumentos. Así que eso sí, ya tengo para pasarles a ustedes y que lo tengan a mano. No, realmente hay mucho elemento en narrativa como para explorar y para ir avanzando en lo que es la divulgación. A mí todo lo que es audiovisual me parece fundamental en narrativa, fundamental. Y creo que llega mucho más que los textos escritos. Acá la tenemos a Alejandra, que es una conocedora de la divulgación, así que muchas gracias. Sí, a mí divulgación, en realidad me gusta más decir comunicación pública, ¿no? Ah, Tras yo, una transmisión pública. De divulgar me suena a yo estoy acá arriba y divulgo y esparzo mis conocimientos y que los demás se hagan cargo de lo que puedan. Entonces yo le veo para un matiz más de, bueno, comunicación más entre pares o buscando la forma de llegar entre pares. Eh, sí, estoy de acuerdo que realmente el recurso audiovisual es muy poderoso, muy rico, y nosotros lo estamos incorporando. Eh, la verdad es que estoy maravillada del diálogo que se produjo, porque tus preguntas fueron muy generativas, abrieron, pero como se dijo, muchas dimensiones, se tocaron temas, no sé, a mí las intervenciones de Santiago me choquearon, porque sí, eso de conocer y de meterse en el mundo del paciente estaba directamente relacionado con esa transformación que era una de tus preguntas, y de cómo se reconoce la transformación. Entonces, cuando uno se mete en el mundo del paciente, seguro que se transforma, y seguro que transforma al paciente, y si lo reconoce, seguro que puede autocuidarse. Entonces, como que sentía que todo el tiempo, todos los comentarios y todo lo que fluía estaba absolutamente relacionado. Así que realmente te agradezco mucho, y a vos y a todos, a todo el conjunto de gente que participó de este Ateneo. bueno, yo soy la agradecida y ay, creo que lo encontré. Miren, en YouTube está. La maravilla de lo inmediato a ver, se los voy pasando. Creo que alguien lo puso en el chat, Sí, ¿puede ser? está puesto, sí, ya está puesto. Ah, vieron, hay gente muy, muy rápida. Sí, ya lo Bueno, el que pusieron. aparece en Aprendiendo a Cuidarse es el coordinador del grupo, que es psicólogo, Sebastián Perecín, que estoy segura que va a ver después la grabación, así que si ustedes dicen dónde se puede conseguir la grabación, va a estar en la página. Bueno, los invito Voy a a pasar la mirarlo grabación también, Ana. Yo te voy a pasar la grabación también. Así y lo tenés. me parece que es interesante porque hicimos un trabajo muy, muy, muy grande que les puedo asegurar que cuando presentamos en una reunión de diabetólogos la grabación, no estaban contentos porque los festejos no eran festejos exactamente cuidadosos de los hidratos de carbono y los azúcares, pero había ánimo tan de festividad y de reconocimiento del otro como un par, que esto quedó muy claro y me parece que sirve para formar, sirve para formar. Y después está el cuidado de los cuidadores, que son las historias cotidianas, ¿no? Esto de tomarse un colectivo, bajarse de otro colectivo, ir a otro colectivo y llegar al hospital, al centro de salud, demostrar que la cotidianeidad de los cuidadores es muy ardua y que requiere muchísima creatividad para llegar y abrir ese consultorio y decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y empezar a atenderlos con esa calidez que hacen, de manera de que claro, conocen a su paciente y saben que el paciente muchas veces para llegar hasta ahí como ella o como él requirieron de muchísimo esfuerzo personal. Bueno, creo que agradecidos todos por este momento y por este Ateneo. Ana, muchísimas gracias.
por hacernos pensar tanto y buenas noches a todos y gracias por estar acá. Esta conversación con Ana va a seguir, así que después lo vamos a tener en sus palabras también en el boletín. Esta conversación va a continuar y bueno, agradecerles a todos los de la presencia y la participación. Gracias. Gracias a todos, buenas noches. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias.